Hola, nos encontramos nuevamente aquí para continuar los estudios acerca del Evangelio de Juan. En este capítulo vamos a continuar toda la historia que envuelve esta escena de la mujer samaritana. En esta parte nuestro querido apóstol, el escritor, nos comienza un arco argumental muy importante, en el cual se rompen varios esquemas acerca del pensamiento que existía en esos tiempos. Cabe resaltar que este tema de la mujer samaritana envuelve muchas cosas. Envuelve muchos temas doctrinales, temas exegéticos, temas inclusive arqueológicos. Porque Juan es especialista. En este arco, en esta narrativa, vemos inclusive partes enigmáticas en las cuales nuestro estimado Juan nos quiere envolver, nos quiere hablar acerca de esta persona maravillosa que es Jesús. Entonces, cuando comenzamos la historia de Juan, tenemos que poner puntos centrales, estructurales. Por ejemplo, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el trasfondo que existe entre los judíos y los samaritanos? ¿Cuál es ese trasfondo? Es muy importante de verlo. Porque si nosotros vamos entre los sinópticos, podemos ver ciertas afirmaciones que pueden promover ciertas ideologías separatistas. Por ejemplo, en Mateo Jesús les dice como mandamiento o como consejo, como una orden a sus discípulos de entrar en ciudades samaritanos. Diversamente encontramos a Lucas, en la cual podemos encontrar la historia del buen samaritano, podemos encontrar el leproso samaritano que vuelve, podemos encontrar inclusive en Hechos de los Apóstoles, siempre escrito por Lucas, la estructura de la misión de los apóstoles que le dice primero Jerusalén, Judea y Samaria. O sea, vemos que hay pensamientos muy distintos acerca de esta lucha entre judíos y samaritanos. Mateo es judío, así que pueden haber ciertas ideas en contraposición a los samaritanos. Diversamente Juan lo explica de una manera tan hermosa, porque hay algo que ver, hay un mensaje principal que vamos a ir desglosando en cada versículo. En el marco histórico nosotros sabemos que los samaritanos es una parte del pueblo de Israel que se mezcló con el pueblo gentil. Podemos irnos a Reyes, cuando el reino del norte es destruido, dominado por Asiria, y deportado, es expatriado, es disperso, se pierde. Y que el rey de Asiria trae sus propios pobladores a Samaria. Y vemos cómo se deforma esta idea de un pueblo puro en ellos. Siempre los samaritanos se opusieron a los judíos cuando volvieron después de la cautividad de Babilonia. Después de la cautividad de los medo-persas. Vemos toda esta historia de conflicto. Inclusive en el tiempo intertestamentario, vemos como uno de los sumos sacerdotes manda quemar el monte Gerizim, o Garizim, que sería más específico, donde había un templo de adoración de los samaritanos. Sabemos una gran contienda entre ellos. Vemos inclusive esta disputa a raíz de toda una cultura de los judíos y samaritanos. Pero en este arco Jesús quiere ir. Si nosotros vamos directamente en el versículo 4, partamos del capítulo 3. Vemos que después de la conversación con Nicodemo, después de la Pascua, vemos que Jesús decide irse de Judea a Galilea. Y el versículo 4, donde Juan nos dice, y le era necesario ir
o pasar por Samaria, nosotros pensamos, si vemos en el mapa, nosotros hacemos un vector de línea a línea, ir más recto, y se ve que para llegar más rápido del otro lado tenía que pasar por Samaria. Sin embargo, no es así. No es una necesidad por llegar rápido, sino hay una necesidad por hacer una obra especial en Samaria. ¿Por qué les digo esto? Porque existía ya una ruta más rápida para llegar a Galilea. No era necesario pasar por Samaria. No, no lo era. En los mapas antiguos aparece. Así que cuando Juan, el escritor, dice le era necesario pasar, era porque había una obra del Padre que se tenía que hacer en Samaria. Y ya partiendo desde este punto de vista, vemos que Juan nos anticipa algo especial, algo potente. Por eso nosotros, si vamos examinando las cosas poco a poco, desde un punto de vista divino, que es lo que Juan, lo que hemos estado tratando desde hace 14 videos, es salir de esa idea simplicista, de que lo escrito es escrito y listo. No, hay una profundidad. En Juan hay una gran profundidad. Una nota que es necesario aclarar. Juan tiene un trasfondo. Cuando nosotros vamos a las redacciones, cómo fue hecho, cómo fue estipulado, cómo fue escrito, Juan sufre varias redacciones. Varios, podría decirse, adiciones, agregados, varias correcciones en palabras para clarificar este mensaje. Y aquí, en este marco, vemos esas palabras específicas que vamos a ir corrigiendo, vamos a ir sumando. ¿Para qué? Para que se comprenda mejor el texto. Inclusive, aunque a muchos les parezca algo sencillo, algo banal, en el versículo 1, cuando dice, cuando el Señor entendió que los fariseos supieron que Jesús bautizaba, aunque no era Jesús, sino eran sus discípulos, ahí hay algo específico y vemos otra vez una mano redactora, una mano que trate de darnos una idea específica. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Y esto, digamos, es para centrarnos en esta visión amplia del cuento de Samaria. Ahora, el redactor, cuando escribe esto, él está pensando en algo. Él está pensando, ¿por qué le era necesario aclarar que eran los discípulos y no Jesús quien bautizaba? En los tiempos en el cual fue escrito este evangelio, había una secta que seguía las ideas de Juan el Testigo. Repito, había una secta. Con la palabra secta nosotros ya entendemos que no era algo que seguía precisamente las ideas del testigo, porque si las hubiesen seguido y lo hubiesen entendido como debería ser, hubiesen seguido a Jesús. Sin embargo, esta era una secta ya deformada. Y hay vestigios de esto en la misma palabra de Dios. Vemos a Apolos cuando se encuentra con Aquila y Priscila, que él sabía la ley hasta Juan el Bautista. Vemos que él era un seguidor, comprendía hasta Juan el Bautista, sabía eso. Nosotros sabemos de esta secta que era también de tipo gnóstica. Ya lo expliqué muchas veces qué quiere decir esto. Entonces, el redactor, para diferenciar la actitud de Jesús o la de su discípulo acerca del bautismo, tenía que aclarar y decir, ok, Jesús bautizaba, pero realmente no era Jesús, sino eran sus discípulos. ¿Para qué lo decía esto? Para aclarar una posición con los judeocristianos de que Jesús no andaba imitando a nadie, porque Jesús era divino, era Dios en esta tierra, así que él no iba a estar imitando lo que hacen los hombres, sino al revés. Y esto era una aclaración específica.
Y para nosotros también es una nota dogmática. ¿En qué sentido? De que nosotros imitamos a Jesús. No que Jesús nos imita a nosotros. Ustedes van a encontrar en el mundo que existe gente que Jesús imitaba a los tibetanos, que Jesús imitaba a los esenios, que Jesús imitaba aquí, imitaba allá. No, Jesús nunca imitó a nadie, porque Él era único, Él ya había estipulado todo. Por eso nuestro querido redactor nos pone esto para ministrarnos. Y en este caso los judeocristianos de ese tiempo. Así que ya dejando este marco argumental, donde hemos visto trasfondo de Samaria. Claro, nosotros sabemos que en estos videos vamos a hacer algo sencillo, no vamos a profundizar, porque si no hacemos, no basta un video de 15 minutos, sino un gran video. Así que hemos visto el marco argumental, hemos visto el trasfondo samaritano, hemos visto el trasfondo redaccional, y en el siguiente video vamos a comenzar ya a entrar en el tema de la conversación con la samaritana, que les invito a escuchar porque van a haber golpes de escena, van a haber momentos muy hermosos, porque no es solamente teología, es la palabra de Dios que nos vivifica, que nos enseña, porque si no, no estaría escrito. Así que yo los invito a continuar y un saludo a todos y que Dios les bendiga.